Bueno, nada, damos inicio a la clase. Vamos a tratar de que hoy la clase de hoy va a ser breve, simplemente para sacarle algunas dudas con lo que tengan para el martes. La clase la voy a empezar con un breve repaso de lo último que hicieron, como para siempre tener dos clases de lo que ven. Y después nos enfocamos en las preguntas que tengan, ¿sí? Asegúrenme que me están escuchando bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Y que están viendo la pizarra ahora. Me pueden hablar o por audio o por chat, como deseen. Eso, la pizarra no, por ahora La no. pizarra no. A ver. No. Ahora sí debería estar. Ahí está. Excelente. Bien, perfecto. Bueno, empezamos con lo último que les explicó Luis. ¿Qué es? ¿Quién me recuerda qué es lo último que vieron el martes? Raíces de polinomios. Raíces de polinomios, exactamente. O sea, no exactamente raíces, pero seguimos trabajando con el concepto de polinomios, donde por ahora sabíamos hacer dos grandes cosas. Una eran las operaciones, ¿bien? Y el otro tema medio así desligado, en principio desligado, era factorizar. ¿Bien? Operaciones, nadie, salvo acá Facundo que me preguntó cómo es la división en un caso particular, operaciones parecería que no tuvieron mayores problemas. Y factorizar, sí, factorizar suele ser un problema para todos los que damos inicio al estudio de los polinomios, pero más allá de las técnicas de factorización que las vimos, son varias. A ver, ¿quién me recuerda cuáles eran? Ya ni me acuerdo cuántos vimos, pero creo que 5 o 6. Factor común. Sí, en primera instancia factor común, siempre traten de encontrar a ver si hay un factor común. Luego, ¿cuál vimos? Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado, muy bien. ¿Cuál más? Trinomio mónico. Trinomio mónico. Bien, ¿cuál más? Suma y diferencia de cubos. Suma, ok, esa permitime dejarla más abajo. Suma y diferencia de cubos. Y hay otra más que es el trinomio cuadrado perfecto, que como habíamos visto es un caso particular del trinomio mónico, ¿no? O sea, es como que estos dos podrían pensarlo como que es un solo caso. Pero bueno, este es un caso más particular. Entonces está bueno analizarlo por separado. Así que en líneas generales, esos son los casos de factorización que vieron. No me acuerdo si hay alguno más, pero créanme que estos son los que más se utilizan. Entonces, más allá de si tienen o no dificultades para factorizar, que seguramente haya alguna todavía, pero no practicamos mucho, lo importante es lo siguiente: ¿para qué uno busca la factorización? ¿Para qué uno hace esto? Para a un polinomio que uno lo suele tener escrito de esta forma, ¿bien? Uno cuando tiene un polinomio, por lo general lo tiene escrito de esta forma, ¿no? Como suma de un coeficiente multiplicado por x a una determinada potencia, ¿no? Como por ejemplo, podría ser, ejemplo, 7x a la sexta menos 5x a la cuarta más x menos 2, ¿no? Este es un ejemplo claro de un polinomio. ¿Qué pasa? Con la escritura de los polinomios así, uno no tiene mucha relación, uno no conoce lo que es el gráfico, ¿no? Estuvimos trabajando con gráficos de polinomio de grado 2 y de grado 1. Ahora, si yo les doy esto de acá, uno no tiene una gran idea de cómo es el gráfico. Para eso es que se usa la factorización. La factorización se la utiliza para trabajar con las raíces, y a un polinomio cualquiera uno lo escribe de la siguiente forma. A un polinomio uno lo escribe como x menos un número, ¿bien? Gracias a la factorización, por x menos otro número, por x menos otro número, y así, ¿bien? Y acá pueden utilizar potencias.
potencia 1, potencia 2, potencia 3. ¿Bien? Es por eso que buscamos la factorización, para lograr escribir un polinomio que antes lo teníamos escrito en base de sumas y restas, ahora lo escribimos en base a multiplicaciones. ¿Bien? ¿Ven el porqué de la factorización? ¿Ven cuál es el principal uso de la factorización? Notan la diferencia, que es de pasar de un polinomio escrito con sumas y restas a pasar a un polinomio escrito con multiplicaciones. Ese es el gran uso a nivel algebraico de una factorización. Pasar de sumas y restas a multiplicaciones. Pero no solamente tiene el uso algebraico, ¿no? Tiene un uso bastante más peculiar e interesante, que es el que trabajaron con el Luis. Si ustedes logran escribir al polinomio 1 de la siguiente forma, a ver, x menos 3 por x más 2. Supongamos que al polinomio original lo factorizamos, o sea, por medio de una factorización, no importa cuál, llegamos a lo siguiente. ¿Qué beneficio nos da haber hecho la factorización del polinomio 1? ¿Qué sabemos ahora del polinomio 1? ¿Qué sabemos de Sabemos esto? cómo está compuesto. Ok, ¿en qué O sea, sentido? tiene una x cuadrada, una x y un número independiente. El cuadrado no. Fíjate, estamos viendo este, Ailin. No sé por qué decís el cuadrado. Ah, me pensé que era otra cosa. No, o sea, creo que sé lo que vos decís. O sea, vos decís que esto, si uno hace la distributiva, obtiene una x al cuadrado más Sí. no sé qué otra cosa, ¿no? Bien, eso es cierto. Si uno distribuye, puede llegar a la forma polinómica estándar con los más y con los menos, pero yo lo que les pregunto es, ¿qué ganamos de ir de este lado hacia este? O sea, de pasar de sumas y restas a pasar a productos. ¿Qué era lo que ganábamos? ¿Qué sabemos en base al gráfico ahora? Si uno logró escribirlo factorizado... Saber las raíces. Exacto, básicamente esto nos asegura, o sea, si uno logró factorizar el polinomio, uno sabe sus raíces. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las raíces? 3 y menos 2. Menos 3 y 2. Menos 3 y 2. Exacto, bien. Ahí viene la cuestión. ¿Cómo obtenemos las raíces? Las raíces las obtienen cuando esto se anula o cuando esto se anula, es decir, cuando vale 0. Esto de acá vale 0 cuando x menos 3 es igual a 0, ¿en qué momento? Pasamos el menos 3 para allá, cuando la x es 3. Entonces siempre aparece el signo cambiado a lo que uno visualiza acá. Uno a priori podría pensar que el menos 3 es la raíz, pero no, la raíz es el 3. ¿Sí? Esto quiere decir que en 3 hay una raíz. ¿Sí? Y de la misma forma, uno sabe que acá cuando la x vale menos 2, hay otra raíz. ¿Sí? ¿Lo visualizan a esto? Sí. Perfecto. Y otra cosa que sabemos, ¿qué es? ¿Se acuerdan lo que les dijo Luis de la paridad de cada factor? En este caso tan elevado a la 1. Así que, ¿qué indicaba la paridad? Si rebotaba o cortaba el eje X. Exacto. Cuando la paridad... Vamos a analizar la paridad. La paridad es de dos tipos, par o impar. Par o impar. Horrible. En este caso estamos en el caso impar. ¿Qué pasaba con la paridad impar? Cuando parece un trabalengua. Lo que hace es corta al eje X. ¿Sí? Cuando es impar, sabemos que nuestra función, por ejemplo acá, va a cortar al eje. ¿Sí? Lo corta. ¿Sí? ¿Se entiende? En esta raíz uno corta al eje X, lo atraviesa. ¿Sí? ¿Lo siguen a eso? Sí. Perfecto. Y en este caso, donde la raíz es 3, ¿qué paridad tenemos? Tenemos paridad asociada también impar. Entonces, nuevamente, atravieso. ¿Sí? De hecho, esta es una función bastante conocida que es una parábola. ¿Sí?
Entonces, impar quiere decir que atravesamos el eje. ¿Y par qué quería decir? Que rebotaba. Exacto. En este caso, ahora vamos a ver otro. ¿Sí? Pongo una R de rebotar, así no enchastre el gráfico. Entonces, impar corta, par rebota. Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, yo hice este gráfico, ¿no? Aproximado. ¿Este gráfico está bien o está mal? ¿O podría ser algún otro? O sea, ¿se les ocurre algún otro gráfico que atraviesa a las raíces menos? Las raíces 3 y menos 2. O sea, ¿este es el único gráfico que podemos construir? ¿O se les ocurre algún otro? Más allá de la escala, ¿no? Les pregunto. Quizás no fui claro en la pregunta. Otro gráfico que puede atravesar al eje en estas raíces es el siguiente. Yo puedo venir así y hacer así, ¿sí? Tanto la curva azul como la curva roja cumple con que rebota, con que atravesamos al eje en las raíces, ¿bien? Entonces, ¿cuál les parece que es el gráfico correcto asociado al polinomio 1? ¿Cuál de los dos? ¿El rojo o el azul? ¿Y lo sabemos o no lo sabemos? Por ahí ni siquiera lo sabemos. ¿Cómo sabemos si es uno u otro? Podría ser los dos, o sea, los dos cumplen con el criterio que les mencionó Luis el martes, ¿no? Pero ¿cuál es la correcta? ¿Se les ocurre alguna forma de saber cuál es la correcta? Y sería el azul, porque es positivo el polinomio. Exacto, en este caso hay un razonamiento muy simple que es el siguiente. Uno analiza, o sea, uno piensa un poquito en la distributiva que plasmamos acá, y esto, si se fijan, la x al cuadrado me queda con un 1, ¿sí? Con un 1 positivo. Si se acuerdan que cuando teníamos un coeficiente positivo en el coeficiente principal, la parábola era feliz, ¿no? En este caso, como es una parábola, es fácil saber que era el caso feliz, ¿no? Entonces, permítanme hacerlo así, como que este es el caso correcto. El caso azul es el correcto, ¿sí? Pero en este caso es porque lo conocemos. Pero pensemos un caso que no vamos a conocer. Así podemos generalizar esto. Supongamos que tenemos otro polinomio, el polinomio 2, con otra factorización. La factorización x más 1 a la cuarta por x menos 2 a la 3. ¿Sí? Pensemos un poco en este gráfico. ¿Quién me ayuda a graficar esto? Y cortaría en x menos 1 y en 2. Sí, en primera instancia conocemos las raíces. Sí. Las raíces son menos 1. Y tenemos otra raíz más que es en 2. ¿Sí? Listo. Acá tenemos una raíz. Y por acá tenemos a la otra raíz. Y ahora, ¿cómo es el gráfico? Les pregunto. En uno rebota y en otro no. Exacto. Entonces habíamos dicho, a ver si acá me queda más prolijo, cuando vamos a analizar la paridad. Paridad par quiere decir que rebota. Y paridad impar quiere decir que corta. Profe, la X azul no es porque menos 2 no lo puso como positivo. Es que sí, esto habíamos trabajado que es positivo, porque lo que queremos es que este término, x menos 2, sea 0, se anule. Entonces, si yo despejo a x, el menos 2 pasa para allá, sumando. Entonces, cuando x vale 2, este término se anula, entonces hay una raíz. Siempre es el término contrario al que uno visualiza. Ah, bueno. ¿Sí? Bien. Entonces, caso par y caso impar. Vamos con el primero, con lo que estoy marcando en rojo. Es un exponente par. Por lo cual, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué debería ocurrir acá, en este término? Rebota. Rebota. Ahora la cuestión es, ¿rebota así? Horrible.
rebota así. Este podría ser un caso. O rebota así. ¿No? Eso es lo que vamos a tratar de analizar, porque son los dos casos de rebote, ¿no? Uno u otro, no hay otro. Y ahora pensemos un rato en el término este de acá. ¿Qué pasa con la raíz 2? El exponente impar nos dice que atravesamos al eje, o sea, lo cortamos. Si estábamos en el caso rojo continuo, ¿cómo debería ser? Debería ser que siga así y cuando llego al 2 lo corto. ¿Sí? Ahora, si estábamos en la línea punteada, ¿cómo debería ser? Acá no importa lo que hace, lo que importa es que cuando viene al 2 lo atraviesa. ¿Sí? ¿Se entienden las dos posibilidades que hay de curvas? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿La que marqué acá por arriba o la que marqué por abajo? Esa es la gran pregunta que vamos a tratar de resolver ahora. Déjame que lo haga un poquito más prolijo. Vayan pensando si se les ocurre cómo hacer esto. Cómo saber si la curva correcta es la que está arriba o la que está abajo. O sea, opción 1, algo así. Opción 2, algo así. Es importante que visualicen que no hay muchas más opciones. Los invito a que piensen en alguna otra opción, no van a encontrar ninguna. Opción 1, opción 2. ¿Cuál es la correcta? O sea, ¿cuál es mi curva correcta para este polinomio? ¿Cómo harían para averiguarlo? Y quizás la de arriba sería la correcta. Si ponemos a pensarnos de que poniendo cualquier número de x, al ser par, el exponente te va a dar positivo. Eso está bien, pero no me alcanza con eso. Y el otro, al ser impar, te van a dar los números negativos, la imagen negativa. Los de acá te dan negativos. Claro, lo de 3. Sí, pero eso no me alcanza como para justificar la respuesta. ¿De qué forma les parece que podrían generalizar acá lo que está diciendo el compañero? ¿Cómo hacemos para definir cuál de las dos es la correcta? ¿Cómo les parece? O sea, nosotros sabemos que nuestra curva atraviesa en estos dos puntos, ¿no? Que son las raíces. Si supiéramos algún otro punto de la curva, por ejemplo este de acá, con saber un punto más ya sabríamos de qué lado está, ¿sí? De qué lado del eje está. Si por ejemplo sabemos que pasa por acá, quiere decir que nuestra única opción es esta de acá arriba, ¿sí? Si por ejemplo supiéramos que está por acá, ya sabríamos que esta es la opción correcta, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos para averiguar un punto extra de nuestra curva? Reemplazaríamos un punto, o sea, el P2 en un punto de la base X, de la línea X. Exacto, el truco es reemplazar la x por cualquier valor que no sea raíz. Por ejemplo, x igual a cualquier valor que no sea ni menos 1 ni 2. Por ejemplo, 1. Reemplazo por x igual a 1. Entonces hago la cuenta, ¿cómo queda? Queda 1 más 1 a la cuarta por 1 menos 2 a la tercera. ¿Esto cuánto nos da? Nos da 2 a la cuarta, queda 16, por, esto da menos 1 al cubo, que da menos 1. ¿Sí? Chequeamos la cuenta. 1 más 1, 2. A la cuarta, 4, 8, 16. Perfecto. Esto da menos 1 al cubo menos 1. Entonces el resultado es menos 16. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo evalúo en 1, el resultado ¿cuánto me da? Menos 16. Entonces si yo vengo en el 1 acá, el resultado tiene que ser negativo. Tiene que estar por abajo del eje. Tiene que ser menos 16. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver esto? ¿Lo visualizan? ¿El razonamiento que hice? Sí, sí. Sí, entonces siempre hay que evaluarla. Hay que evaluarla en algún punto más para saber cuál de las dos opciones es, porque si no, no podemos descartar la otra. Entonces necesitamos algo más. No nos alcanza con saber únicamente si rebota o atraviesa en las raíces. Necesitamos un poquitito más. Ese poquitito más es
saber de qué lado del eje está en algún determinado momento, ¿sí? Con las herramientas que tenemos. Más adelante vamos a poder ver fácilmente de qué lado está. Pero hoy por hoy necesitamos esto, ¿sí? Como para poder decir es la de arriba o es la de abajo. ¿Bien? Sí, sí. ¿Sí? Hagamos uno más. Este tema es súper interesante, fácil, porque una vez que uno lo entiende no se lo olvida más. Y es muy, muy útil. Supongamos, polinomio p sub 3 con una factorización relativamente fácil. X menos 1 al cuadrado por x más 1 por x menos 2 al cuadrado. Potencias cortitas, así podemos hacer las cuentas. Entonces, ¿cómo es nuestro gráfico? Los invito a que hagamos las dos opciones de gráfico que hay. ¿Qué sabemos primero? Las raíces. Sí, primero las raíces, ¿no? Sabemos. Acá este término me da una raíz que es 1. Siempre es lo contrario a lo que se ve estéticamente. O sea, uno a priori pensaría que es un menos 1, pero no, es un 1. El otro factor me da la otra raíz, que es menos 1. O sea, es tramposo porque son el mismo número, pero este corresponde a este y este a este otro. Y este otro término me da como raíz el 2 positivo. ¿Sí? Listo, ya tenemos las tres raíces. Ahora bien, ¿qué sabemos? A ver, acá en menos 1, ¿atraviesa o rebota en menos 1? En la raíz menos Rebota. 1. Menos 1 atraviesa. Atraviesa. Atraviesa, ¿por qué? Porque el rojo se condice con este rojo y este rojo tiene coeficiente impar. Impar quiere decir que atraviesa. Opción 1, atraviesa así. Bien. Esa es la opción 1. Opción 2, atraviesa así. ¿Sí? Vamos a hacer la opción 1 con línea continua y la opción 2 con línea punteada. Después sabemos, en la raíz 1 positivo es la que tiene coeficiente par, por lo cual rebota. O rebota así, o rebota así. Son las dos grandes opciones. Y después, la raíz en 2 positivo también tiene coeficiente par, por lo cual rebota. O así, o rebota así. Entonces, supongamos, vamos con el primer caso. El primer caso es, vengo desde el infinito y llego a este valor. Vamos a hacer más prolijo. Llego a este valor que es la raíz menos 1 y tengo que atravesar, habíamos dicho. Sigo hacia abajo, me aproximo a la raíz que es 1. La raíz que es 1 tiene que rebotar, ¿sí? Llego hasta acá, reboto. Y ahora tengo que ir a la otra raíz, que está en el 2, que también tengo que rebotar, ¿sí? Me quedó medio feo. ¿Se entiende el concepto? Atravesé. Esta parte atravieso. Acá reboto. Y acá vuelvo a rebotar. Lo que yo no entendí es por qué el x menos 1 al cuadrado rebota, pasa de largo si es par. Este de acá es el rojo. El rojo es el menos 1 que se condice con este término. Y este término es impar. El 1 se condice con este término. Ah, Es sin par. cambiar los signos. Sí, se cambian los signos. Eso es lo que hice hincapié al principio. Es importante eso. No es lo que uno pensaría a simple vista. Tiene que despejar la X. ¿Sí? Entonces es por eso. ¿Bien? ¿Se entiende el caso 1 de los rebotes y cruces? Ese sería el caso 1. Y el caso 2 sería al revés, ¿no? Vengo desde abajo, tengo que atravesar esta raíz, la atravieso, llego a la otra y tengo que rebotar. Hago cualquier cosa, llego y tengo que volver a rebotar. ¿Sí? Ese cualquier cosa después también lo vamos a analizar. Pero son los dos grandes casos de esta curva, ¿no? Entonces, ahora otra vez siempre la pregunta es ¿cuál es la correcta? ¿La continua o la punteada? ¿Cómo definimos cuál es la correcta? Evaluándolo en algún otro punto. Exacto, evaluamos en cualquier otro punto que no sea ni 1, ni menos 1, ni 2. ¿Por qué? Porque si evaluamos nos va a dar 0. Entonces vamos a, por ejemplo, evaluar en qué valor. Acá pueden poner cualquier valor desde ya, pero es importante poner algún valor
que hagamos la cuenta fácil, ¿no? Si vamos a poner x igual a 0. Y vamos a evaluar. Si evalúo en x igual a 0, ¿qué me queda? Me queda menos 1 al cuadrado por 1 a la 1 por menos 2 al cuadrado. ¿Esto cuánto da? Esto da 1 por 1 por 4. ¿Sí? Esto da 4. Entonces, en el 0 corresponde el 4. Entonces, nuestra curva correcta es la que voy a hacer en rojo. La curva es la que viene desde abajo, atravieso en el menos 1, llego hasta el 4, reboto en el 1, voy para arriba y reboto, lo feo, en el 2. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto cómo es? Sí. Es Sí, la sí. forma de definir cuál es la curva correcta. ¿Sí? Lo otro que analizaron con Luis es esto último que vamos a ver de este tema, lo siguiente. Vamos a hacerlo al revés. Uy, Profe, una consulta. ¿Ya vieron factorizaciones? Porque a mí se me cortó el internet. No vimos todavía eso. Bien, supongamos que le doy esta curva, ¿no? Y les digo cuáles son las raíces. Esta raíz podría ser 4, esta raíz podría ser 1, esta podría ser menos 2 y esta podría ser menos 5. Les pregunto, ¿cuál es la curva? Antes de preguntarle eso, les voy a decir que este es el 6 también. Les pregunto, ¿cuál es la curva que cumple con todo esto? ¿Cuál es nuestro polinomio? ¿Cuál es el polinomio que tiene esa gráfica? ¿Cómo hacemos para definir? Sería x menos 5 elevado por ejemplo a 3. Más o menos, la idea está. Sería más 5. Exacto, como la raíz es negativa, el término es positivo, es x menos 5. Entonces queda positivo. ¿Sí? Ahora bien, analicemos la paridad. En el menos 5 atravesé. Entonces, ¿qué número tengo que poner acá? Un 3, puede ser un número impar. Sí, Cualquier un número 1, impar. un 3, un 1, 5, 3. un 11, un 1000, 1007, cualquier número, ¿no? Voy a poner uno chiquitito para que las cuentas queden fáciles. Voy a poner un 1. ¿Sí? Luego, ¿qué otro factor debería poner? X más 2, Exacto, x más 2. X menos 1 y X menos 4. Bien. X más 2, déjame, está bien lo que dijiste, déjame analizar un poco la paridad. ¿Qué paridad debo poner? En el menos 2 atravesé al eje, así que nuevamente una paridad impar. Voy a poner un 1 por siguiente término importante, este de acá, el 1. Así que pongo x menos 1. Paridad, ¿qué paridad? Par o impar. En el x menos 1 sería par. Sería par porque justamente rebota. Voy a poner un 2. Por un 2, un 4, un 6, cualquiera, vamos a poner un 2 para que sea simple. ¿Sí? Y ahora necesitamos el término que corresponde a x menos 4, o sea, al 4 como raíz, y la paridad, ¿cuál sería? Sería impar. Exacto, como atravesé sería impar. Buenísimo. Bien, entonces, nuestro polinomio, vamos a escribirlo más prolijito, nuestro polinomio x sería x más 5 como primer factor, el 1 ya dejo de escribirlo, por x más 2, dejo de escribir el 1, por x menos 1 al cuadrado por x menos 4. Buenísimo. Este es el polinomio que cumple con esto. Y ahora les pregunto, ¿esto está bien o está mal? ¿O falta algo? Nos faltaría ver ese, al cruzar en el 6, quizás nos falta una constante. ¿Puede ser, Eso, Nico? exacto, lo que analizaron con Luis es eso, es que este punto nos dice algo más del polinomio. Así que para eso permítanme, voy a trabajar acá un poco con GeoGebra, si ven algo importante.
No voy a trabajar exactamente con ese polinomio, voy a trabajar con otro, como para que se entienda la idea. Supongamos que tenemos un polinomio más fácil que ese todavía, por ejemplo el x menos 1 por x más 2. ¿Sí? Tenemos este polinomio. ¿Lo ven, no? X menos 1 por x más 2. Tenemos una raíz en 1 que está acá y otra raíz en menos 2 que está acá. Ambas atraviesan al eje. ¿Sí? Lo atraviesan. ¿Por qué lo atraviesan? Porque son paridad y par. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta función la multiplico por 2? ¿Qué le pasa? Si se fijan, sigue atravesando en menos 2 y en 1, solo que es como que se Bajo en el de eje. niveles sería. Sí, se fue más abajo, pero también se fue más arriba. O sea, aumentó la velocidad de cambio, ¿no? Si pongo un 8, ¿qué pasa? ¿Ven? Como que crece muchísimo más rápido. Si apenas me despego un poquito del menos 2, ya se fue bien para arriba. ¿Qué pasa si le pongo una constante, pero ahora negativa? Un menos 3. Sigue pasando por las mismas raíces, 2 y menos 1, pero ahora cambió la concavidad. ¿Sí? ¿Ven? Si se fijan, ahora está triste. Si en vez de menos 3 pongo un menos 1, ¿qué pasa? Sigue estando triste, pero crece más detenidamente. ¿Sí? Entonces, si uno pone constantes adelante del polinomio, el polinomio tiene la misma silueta. O sea, si uno lo mira de lejos, parece el mismo polinomio, pero crece más rápido o más lento. ¿Cómo hago para que crezca más lento? Poniendo un número menor a 1. Por ejemplo, 1 sobre 8. Si pongo 1 octavo, si se fijan, quedó más achanchado el polinomio. Tan achanchado que tengo que hacerle mucho zoom para que se vea que pasa por las raíces. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? El numerito que uno pone acá adelante no cambia el comportamiento del polinomio. Lo que cambia es la velocidad con la que cambia. ¿Sí? La velocidad con la que crece o decrece. Entonces, ese es el concepto principal que va acá. Entonces, yo acá simplemente definí cómo es el comportamiento en las raíces. Pero no sé si, por ejemplo, un polinomio que haga lo mismo podría ser este. Bueno, me quedó horrible, pero creo que se entiende la idea. ¿Sí? Que hace lo mismo, pero lo hace más bruscamente. ¿Sí? Se aleja más del eje. ¿Sí? Se ve que el comportamiento es el mismo, solo que llega a valores de imagen mucho más grandes en módulos. ¿Sí? A este por ahí llega hasta el menos 3 y este por ahí llegó hasta el menos 1000. ¿Sí? El polinomio es el mismo, pero uno se lo puede dilatar o contraer en función del eje X. Ese dilatar o contraer viene explicado por el coeficiente principal que uno suele poner adelante. ¿Sí? Entonces, justamente lo que queremos es encontrar ese coeficiente para que pase por el punto que está acá, por el 6. ¿Eso cómo se hacía? ¿Cómo podíamos hacer para sacar esta A? ¿Cuál es la A? Hay que igualarlo a 6. Exacto. Nosotros, el dato que tenemos, el dato que hay que usar es el siguiente, que el polinomio en el punto 0, en el 0 de x, el polinomio en 0 de x vale 6. ¿Sí? Este es el dato que nos da el gráfico. ¿Sí? En 0 vale 6. ¿Sí? Visualizan eso, la relación que hay entre el eje x y el eje y. Cuando la x vale 0, el y vale 6. Este es el gran dato que hay que utilizar. Díganme si lo entienden este dato, que es importante. Bueno, doy por hecho que lo entendieron. Sí, profe, 0 sí. da 6, el 4 da 0, el 1 da 0, etc. Así que seguimos. Entonces, ¿cómo hago para plasmar este dato en lo poquito que sé o lo mucho que sé, mejor dicho, del polinomio? Yo sé que 6 tiene que ser igual, lo arreglé. Yo sé que 6 tiene que ser igual a mi polinomio, que es esta cosa de acá, evaluado en 0. O sea, me va a quedar A por 0 más 5, eso da 5, por 0 más 2, eso da 2, por 0 menos 1, esto da menos 1, al cuadrado, por 0 menos 4, esto da menos 4. Entonces, de esta forma uno puede despejar muy fácilmente a la A. ¿Ven? Tenemos solamente numeritos.
Ese 0 fue justamente lo que les pregunté si entendieron. Salió de acá, de este gráfico, ¿sí? Este gráfico dice que nuestra curva pasa por el 6 y este 6 está en el 0 de x. Y acá salió, no, caché todo el lado. Este punto está en el 0, 6. Entonces justamente el dato que tenemos es que el polinomio en 0 vale 6. Y eso es lo que trato de escribir acá. Digo, bueno, el polinomio evaluado en 0 me tiene que dar 6. ¿Para qué? Para que pase justamente por el 6. El 0, 6. Entonces, nada, es cuestión de hacer la cuenta. Vamos a ver si la podemos hacer rápidamente. Tenemos a multiplicado por, esto da 10, por 1 sigue dando 10, por menos 4 da menos 40. Entonces yo hago 6 dividido menos 40. Este es nuestro a. ¿Se entendió el razonamiento cómo es? Sí, profe. Entonces nuestro polinomio, ahora ¿cuál es? Ahora ya sabemos sí cuál es. En vez de poner a, lo que tenemos que poner es menos 6 sobre 40, que desde ya que se puede simplificar. Así que vamos a corroborar la GeoGebra. Si está todo bien, debería pasar también por el 6. A ver, vamos a escribirlo. A ver, es x más 5, x más 2, x menos 1 al cuadrado. Como no tengo los comandos, lo pongo 2 veces. X menos 4. Bien, primero vamos a analizarlo sin el coeficiente. Acá tenemos el dibujito azul. Vamos a analizarlo un poco. ¿Qué está pasando? Pasa por el menos 5, está bien, y atraviesa el menos 5, va joya. En el menos 2 también lo atraviesa. ¿Sí? En el, este era el 1 si no me equivoco, el 1 rebota y en el 4 atraviesa. Se ve que está cumpliendo con lo mismo de las raíces. Ahora, ¿qué pasa? Si se fijan, el rebote es para el otro lado, ¿ven? Ven que a nosotros nos quedó al revés. Si no me falla la memoria, ven, nos queda al revés, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo le ponga este coeficiente. Vamos a ponerlo, es menos 6 sobre 40. Entonces yo a todo esto lo multiplico por menos 6 sobre 40. Y apretamos play. ¿Ven? Si se fijan, ahora sí. Acá tenemos el polinomio, no lo puse al cuadrado, lo puse 2 veces, es lo mismo. Si se fijan, ahora sí se comporta como el dibujo que hice yo en la pizarra. ¿Ven? Voy a sacar un poco la escala. Ven que es exactamente igual. Viene desde arriba, atraviesa el menos 5, atraviesa en 1, rebota en el 1 positivo, se va para arriba y atraviesa en el 4 positivo. ¿Sí? Y lo que queríamos ver es que pase por el 6. Y efectivamente está pasando por el 6 al haberle puesto este factor. ¿Sí? ¿Se entendió entonces esto cómo funciona? Sí, sí. ¿Sí? Sí, Bien. sí, Otra sí. vez, este es un tema bastante importante y bastante útil. ¿Sí? Bien, me quedo tranquilo con que esto la paridad lo domina. Es un tema que vamos a usar ya por ahí en la próxima clase o en la otra mejor dicho, cuando veamos funciones racionales. Esto tienen que dominarlo bien, lo vamos a usar muchísimo. ¿Sí? Me quedo tranquilo con esto. Bueno, y esto fue todo a modo de repaso de la última clase. Ahora nos quedamos un ratito más, pero trabajando con las dudas que tengan. Así que ahora sí los escucho, los leo, con qué quieren trabajar. Actualización, profe. Factorización por ahí, ¿qué cosa de factorización? Porque vimos varias.
No, un repaso de cada, así general de los casos, pero muy por arriba para tener idea. Dale. ¿Alguien Profe, ¿le más? puedo hacer una pregunta? Sí, obvio, decime. Cuando usted usa división de polinomios, ¿no? Sí. ¿Se puede usar Ruffini normalmente? ¿A qué llamas Ruffini normalmente? Porque vio que el profesor Millán le enseñó una nueva forma Sí, de división. sí, sí. ¿Se puede utilizar Ruffini reemplazando? O sea, yo me acuerdo que vi en mi colegio, cuando en el divisor teníamos varios números. O sea, un polinomio bastante extenso, Sí, en la parte donde divide. Y se dividía el resultado por Ruffini, y varias veces. ¿Puede ser? sí. A ver, vamos a tratar de aclarar eso porque por ahí ya nos preguntaron varios. Supongamos que tenemos un polinomio P dividido un polinomio Q. No importa cuál esté por ahora, vamos a enfocarnos solamente en Q. Si Q es de la forma X más o menos un número A, cuando es de esta forma estándar, o sea, de grado 1 y se le suma o se le resta un número, lo que había que hacer Bueno. era simplemente Ruffini, ¿no? El Ruffini clásico. Ujú. O sea, algo de esta forma. Ponemos acá, más o menos según corresponda, A. Ruffini clásico. Cuando Q no cumple con esto, cuando Q es X a la N más A X a la N menos 1, no, vamos a poner un ejemplo, si no así no digo nada. Supongamos que tenemos X a la cuarta más X a la tercera menos 2X al cuadrado más 9. Cuando tenemos algo que no se parece a esto, acá no podemos hacer Ruffini. ¿Sí? Acá lo que tenemos que hacer es, opción 1, la división clásica. La división clásica o la división que les comentó Luis, que es como un Ruffini extendido. ¿Sí? Que como se hacía poniendo estos coeficientes. 1, menos 2, 1 y 0. ¿Sí? 1 y 9. 1 menos 2, 0 y 9. ¿Sí? O sea, el Ruffini extendido. O la división clásica. ¿Sí? Y otro caso es que la Q sea un número por x a la quinta más 2x al cuadrado más 1, por ejemplo. Si pasa con esto, sé que no es un polinomio mónico, si no tiene un 1 adelante, acá la única forma que conocemos para hacerlo es la forma estándar. ¿Sí? Ahora bien, lo que preguntó Aileen es lo siguiente, es, yo conozco una forma que lo que nos permite es hacer Ruffini varias veces. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Es 1 al polinomio Q. Si 1 al polinomio Q lo logra factorizar, o sea, lo logra escribir como x más a por x más b, etc. Si vos el polinomio Q lo lograste factorizar en muchos términos, esos muchos términos, ¿qué forma tienen? Tienen la forma que te permite hacer Ruffini. ¿Sí? Entonces, si vos lograste factorizar a Q, podés hacer Ruffini muchas veces. Ruffini con Profe, el Bien, menos a, gracias. Ruffini con el menos b, Ruffini con el menos c. ¿Sí? Son todos los casos posibles de división. Profe, disculpame la interrupción, pero se te Sí. escucha muy mal. Uy, ¿sí? Sí, ¿Todos me están escuchando así mal? sí, en el chat lo Uy, comentamos. sí, mirá esto, ¿verdad? Es como si tuviera, no eco, como si tuviera, Como un robot, parece. claro. ¿Cómo que? No escuché. A ver, enchufo el micrófono a ver si mejora. Estaría como distorsionado, se puede decir. Una guitarra distorsionada, parece. A ver, ahora. ¿Siguen escuchando mal? Yo la verdad que ni cuenta. Ahí mejoró un poco. Sí, ¿Mejoró un mejor un poco? poco. Por ahí alguien dejó abierto el micrófono y está acoplando, ¿eh? Puede que sea eso. Varios tienen el micrófono abierto, pero por ahí acopla y se escucha como con eco. Eso puede pasar a veces. Que alguien tiene el Yo, micrófono profe, abierto.
Si alguien está escuchando mi voz por medio de la computadora sin auricular, puede que esa persona sea la que está haciendo que se escuche robotizado. Que chequeen eso. Bien, me olvidé, estaba con la pizarra. Profe, yo no me pude conectar por la computadora Estás con el celu. y no veo nada. Uy, qué porquería eso, sí. Sí, ya me comentaron que con el celu mucha gente no puede verlo. Yo igualmente ya, ni bien terminamos, lo subo. ¿Sí? Bien, bueno, ¿se entendieron todas las posibilidades que hay de división? O sea, Sí, porque yo me acuerdo que había visto eso y no me acuerdo de qué forma. sí. El problema de esa forma es que vos necesitas factorizar. Si no la podés factorizar, tenés que usar o la Sí o sí, forma la forma estándar, o lo que les explicó Luis, o en el mejor de los casos Ruffini. ¿No? Pero en la mayoría de los casos lo vas a tener que hacer con la forma de Luis o con la forma estándar. Sí, gracias. Profe, y después con los resultados de ese Ruffini, de esos Ruffinis que habíamos hecho, ¿qué hacemos? ¿Perdón? ¿Por qué? Con los resultados del Ruffini del menos A, de Ruffini del menos B, sí. Vos dividís a tu polinomio por x más a haciendo Ruffini. ¿Sí? A ese resultado después lo dividís por x más b haciendo Y después Ruffini. por x más c A y ese así. nuevo resultado, todas las veces que sea, cada vez tu resultado va a ser más pequeño. O sea, el grado del polinomio se va a ir reduciendo cada vez más. Y lo vas dividiendo por los siguientes factores de Ruffini. ¿Sí? Está bien, gracias. No, eso es básicamente lo que hace Luis acá. Luis lo que está haciendo acá es Ruffini muchas veces. Y ese Ruffini muchas veces está acá. ¿Sí? El problema de esto es que tiene que ser mónico el polinomio. Con esta otra forma no hace falta que sea mónico, porque si lo lograste factorizar y hacer Ruffini un montón de veces. Eso no hay problema. Bien, bueno, seguimos con los casos de factoreo. Si te respondí la pregunta, Luis, no sé, pero... Sí, profe, yo porque me acordé, por lo que ha hecho el profesor de esa Te forma llegó que ha una imagen, enseñado. sí. Claro, intenté hacerlo de la forma que yo recordaba y resulta que no se podía, pero era por eso, porque necesitas Necesitas achicar el factorizar. Claro, polinomio. si no lo sabes Claro, factorizar, no te sirve esa técnica. Claro, yo me había olvidado de esa parte. Esa es Me la había olvidado que se dificultad. factorizaba. Sí, esa es la dificultad. Para usar eso tenés que factorizar. Y factorizar no siempre es fácil. Sí, gracias, profe. No, de nada. Bien, después una pregunta que hicieron hoy en el chat que me pareció importante recalcarla. Luis la contestó, pero así todo la hago es: no existe un método de factorización infalible que funcione siempre. O sea, cada polinomio se factoriza de formas distintas. Incluso hay polinomios que no se pueden factorizar o polinomios que se pueden factorizar, pero es muy difícil. ¿Sí? Entonces no hay una forma mágica de factorizar. El paso a paso que les damos nosotros para factorizar es lo mínimo que por ahí tienen que saber para poder atravesar física 1 y química, ¿no? Es los casos típicos de factorial. Entonces no sé bien qué quieren practicar de factorización, me dirán. Profe, ¿podemos ver lo del mónico perfecto? Trinomio mónico perfecto. Sí, dale, ¿no? El trinomio es el nombre original, el nombre que van a ver en todos los libros es trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Nosotros le agregamos en nuestra materia la palabrita mónico. ¿Cuándo un trinomio cuadrado es perfecto? Cuando vos lo podés factorizar de la siguiente forma. Cuando podés factorizarlo así: x más a al cuadrado. ¿Sí? ¿Me estás escuchando ahí? Que yo no dice no. Si uno al polinomio lo puede escribir como x más a al cuadrado, y uno hace la distributiva o aplica el binomio de Newton o lo que se acuerde, uno obtiene lo siguiente: x al cuadrado más 2 veces a por x más a al cuadrado. Entonces, si uno tiene un trinomio, porque tiene 3 términos, donde en el término 1 tenemos algo al cuadrado, en el término 3 tenemos otra cosa al cuadrado, y en el término del medio tenemos a lo que teníamos al cuadrado multiplicado y encima multiplicado por 2, eso es un trinomio cuadrado perfecto. Díganme si todos me están escuchando.
Sí, profe. ¿Sí? Esa es la estructura que tiene que tener un trinomio cuadrado para que sea perfecto. Tiene que tener un 2 acá, tiene que tener un 2 acá, multiplicando a los numeritos que estaban al cuadrado. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo como para que se vea. Si tenemos m al cuadrado más, acá tenemos un 9 y acá tenemos un 6m. Te pregunto, ¿este es un trinomio cuadrado perfecto? ¿Cómo hacemos para resolverlo? Los siguientes. Como me fijo, ¿acá hay algo al cuadrado? Sí, efectivamente hay una m que está al cuadrado. Acá, ¿hay algo al cuadrado? Sí, claro, hay un 3 que está al cuadrado. Y acá entre medio tengo que buscar que haya un 2 por m por 3. ¿Sí? Si se cumple esto, quiere decir que es un trinomio cuadrado perfecto. Efectivamente se cumple porque 2 por 3 da 6 y m es 7. Entonces, como se cumplió esto, quiere decir que la factorización es x más 3 al cuadrado. ¿Sí? Eso es un trinomio cuadrado perfecto. Que tiene este 2 acá con esta. Lo baja como raíz, ¿no? O sea, Lo de acá decís, esto que pongo raíz de abajo. 9 Exacto. y raíz de m cuadrado es m. La raíz de m cuadrado es m y la raíz de 9 es 3. Sí. Efectivamente son raíces. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es un trinomio cuadrado perfecto. Tiene que tener el 2 multiplicando a las raíces cuadradas de los coeficientes independientes y principales. Que está acompañado con otros números, no. No escuché nada, si me hablaste a mí, Por ejemplo, supongamos que tenemos este polinomio ahora, ¿no? Y les pido factorizarlo. ¿Este es un trinomio cuadrado perfecto? No. Puede escribirlo así. Raíz del primero, 2 veces raíz del segundo, etc. O sea, uno encuentra acá la estructura de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Habría que ordenarlo? Sí, en primera instancia habría que ver si hay dos cosas que tienen raíz, ¿no? Profe, ¿eso es 121 o módulo de 2? 121, sí. Ah. Buena pregunta, pero sí, es 121. Sí, lo que dicen por ahí es habría que ordenarlo. Siempre a los polinomios está bueno tenerlos con su aspecto estándar, el aspecto que uno está familiarizado. Listo, ahí lo ordené. Lo tengo ordenadito. Bueno, y ahora sí me fijo si cumple con lo que tiene que cumplir. A ver, le saco la raíz cuadrada de esto. Esto me da x. Le saco la raíz cuadrada de esto. Esto me da 11. Ahora me fijo, acá entre medio, ¿hay un 2 por x por 11? Eso me lo pregunto. ¿Hay? Y Sí. efectivamente es un 22x. Entonces, como esto se cumplió, quiere decir que es un trinomio cuadrado perfecto, por ende, la factorización es x más 11 al cuadrado. Este es el caso del trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? ¿Lo siguieron todos? Y en particular, Nicolina, que me ha hecho la pregunta. Sí, profe, gracias. No, por favor. Bueno, esto es para cuando son trinomios cuadrados, o sea, 3 términos y el grado del polinomio es 2. Ahora, habíamos visto otro caso del grado del polinomio 2, por ejemplo. O sea, ahora lo invento. ¿Se pueden agregar más letras al trinomio o siempre está la X? Tiene que ser un trinomio cuadrado. Entonces, la x va a estar al cuadrado y a la 1, no hay otra opción, porque si no, no sería un trinomio cuadrado. ¿Sí? Ok, gracias, profe. No, por favor. Bien, y acá lo que vamos a hacer es, a ver, vamos a poner un 19. ¿Sí? Nos fijamos, ¿es un trinomio cuadrado perfecto? Primer paso, le saco el cuadrado a este, me da x. Le saco el cuadrado a 19, ya mucho no me gusta porque no me da exacto, ¿no? Lo que no quiere decir que no tenga raíz cuadrada. Tiene raíz cuadrada, es un poquito más de 4,7, una cosa así. Esto lo pueden hacer ustedes con la calculadora, pero a lo que voy es, yo ahora me pregunto, ¿hay un 2 por x
por 4.7. Y claramente no, ¿no? Porque esto da, como mucho da 9. No hay un 20 acá. Entonces, este caso no es un trinomio cuadrado perfecto mónico. Este no lo es. ¿Sí? No es un trinomio cuadrado perfecto mónico. Entonces, ¿qué otra forma conocemos para factorizar trinomios cuadrados? ¿Cuál es la otra opción que tenemos? Que dar un valor para que multiplicado me dé 19 y viendo el signo, que es más 20, que sumado me dé 20. Exacto. La otra forma que tenemos para factorizar trinomios cuadrados es lo que llamamos trinomio cuadrado mónico, o sea, el que no es perfecto. ¿Cómo se hacía eso? Al 19 lo teníamos que escribir como producto de dos cosas, o sea, A por B, y al 20 lo tenemos que escribir como suma de esas mismas dos cosas, ¿no? De los mismos números. En este caso el caso es muy simple, porque uno al 19 lo puede escribir como 1 por 19, y a la suma uno puede hacer 1 más 19, efectivamente esto da 20 y esto da 19. ¿No? Estos son las dos letras que necesitamos con sus respectivos números. Entonces la factorización en este caso, ¿cómo era? Era x más 1 por x más 19. Este 1 y este 19 son los que obtuve de chequear la multiplicación y la suma. ¿Sí? Este es el otro caso para factorizar trinomios cuadrados. ¿Sí? Siempre tiene que ser por y más o por y menos. A ver, acá siempre va un por, siempre, porque es una factorización. En todos los casos vas a tener un por siempre. Otro que me preguntas es si acá siempre va un más. Y eso depende de estos números. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Claro, si me da 19 negativo o 1 negativo, ¿no? Claro, exacto. Vamos a hacer eso. Un menos 5. Y acá puedo poner, a ver, un 4. Si ponemos esto acá, ¿cómo hacemos? Vamos a primero, no es un trinomio cuadrado perfecto porque, nada, fácil. La raíz de 5 es 2 y pico. Y ese 2 y pico al multiplicarlo por 2 ya se pasa del 4. O sea, no es un trinomio cuadrado perfecto mónico. No lo es. Listo, esto lo tachamos. El otro caso de factorización que conocemos, otra vez, es el trinomio cuadrado mónico. ¿Cómo hacemos? Al menos 5 lo tienen que escribir como A por B. Y al 4 lo tienen que escribir como A más B. Entonces ahora es cuestión de buscar cuáles son los que cumplen. Por ejemplo, si uno pone 5 por menos 1, esto cumple, ¿no? 5 por menos 1 da menos 5. Buenísimo. Y si uno pone 5 más menos 1, esto da 4. También cumple. ¿Sí? Entonces, este va a ser mi A, este es mi A, y este de acá es mi B. ¿Sí? Sería Entonces, x más 5 por queda, x. exacto, queda x más 5. ¿Por qué? Porque el 5 tiene un más. Por x menos 1. ¿Por qué? Porque el 1 tiene un menos. O sea, hay que respetar el signo de los números que uno consiguió al utilizar la técnica. ¿Sí? Yo lo que hacía es que el primer paréntesis llevaba el símbolo más, en este caso el 4, que es positivo, y el segundo hacía más por menos, el 4 y el 5, que sería el segundo paréntesis, que sería menos. ¿Está bien? No, porque mira, a esto lo podés escribir así también. Es lo mismo, y acá el primero tiene un menos, ¿no? El orden de las factorias no altera el producto, o sea que no importa cuál tiene el más y cuál tiene menos, si el primero o el segundo. Lo importante, ¿sí? Bien. Ahora vamos con uno más, a ver, voy a pensarlo a ver si se me ocurre. Vamos con este. Les pregunto, ¿es un trinomio cuadrado perfecto? ¿Es un trinomio cuadrado mónico? ¿Cuál de los dos es? O sea, ¿qué técnica de factorización podemos usar en este caso?
Trinomio cuadrado perfecto. Ok. Tenemos el trinomio cuadrado perfecto, que nosotros le agregamos la palabra mónico, y tenemos el trinomio cuadrado mónico. Les pregunto, ¿cuál de los dos pueden utilizar? Profe, ninguno, porque no es mónico. Exactamente. La n esta que le agregamos acá no es por vicio, sino que se le agregamos para exigir que sea mónico. En este caso no es mónico porque hay 2 acá. Como el 2 es distinto de 1, quiere decir que no es mónico. Bien, Factor común. no es mónico, así que no podemos hacer ni esta ni esta. Pero es muy fácil hacer que un polinomio sea mónico. ¿Cómo hacemos que un polinomio sea mónico? Le sacamos, le extirpamos el coeficiente principal, que en este caso es un 2, lo sacamos del factor común, ¿sí? Saco el 2 que me está molestando acá, el 2 que hace que no sea mónico, lo saco afuera. Entonces lo saco del factor común y ¿qué me queda? X cuadrado más 2x más, ¿qué queda acá? A ver, ¿qué me ayuda? Claro, sería factor común. Factor común, sí. ¿Qué me falta acá? ¿Qué tengo que poner acá? El Un 1. 1. Un 1, ¿no? Efectivamente. Bien, entonces acá yo lo que usé es el factor común. Bien, ¿y terminé ya de factorizar o no? Y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque acá tengo un trinomio cuadrado. Habría que ver si cumple con alguno de los dos criterios. Entonces otra vez me pregunto, ¿es un trinomio cuadrado perfecto? ¿Mónico? ¿Es un trinomio cuadrado mónico? Sí. Los dos. Efectivamente habíamos visto que si es perfecto, también es de este caso, ¿no? Porque esta es una bolsa más grande que contiene esta otra, ¿no? Vamos a ver si es perfecto. Vamos a la bolsa más chiquita. Vamos a la bolsa más chiquita. La bolsa más chiquita, ¿qué nos dice? Nos dice que si yo saco la raíz cuadrada acá, si yo saco acá la raíz cuadrada, ¿qué me queda? X. Y si saco la raíz cuadrada acá, la raíz cuadrada de 1, ¿cuánto es? 1. ¿No? Ahora debería chequear si acá tenemos un 2 por X por 1. Efectivamente lo tengo, así que sí, es un trinomio cuadrado perfecto mónico. Entonces, ¿cómo es la factorización? Súper fácil. X más 1 al cuadrado. ¿Sí? X 1 cuadrado. Bien. ¿Sí lo siguieron a esto? Sí, sí. No, yo no, profe, me perdí. ¿No? ¿Te perdiste? ¿Te perdiste en esta parte o en la primera? Sí, en esa. En En esta todo y parte. que lo factorizó. Hay que ver cómo. Hay que ver si es un trinomio cuadrado perfecto o si es un trinomio cuadrado de los estándar. ¿Cómo hacemos para ver si es cuadrado perfecto? Le sacás la raíz cuadrada al coeficiente principal y al término principal y al término independiente. La raíz cuadrada de 1 es 1, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Buscas que en el término del medio tengas un 2 por x por 1, x y 1. Como esto se cumplió, quiere decir que es un trinomio cuadrado perfecto mónico. Entonces la factorización es x más 1, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Es el primer caso que analizamos. Profe, pero de la función 2x cuadrado más 4x más 2, al final, ¿cuál sería la factorización entonces? La factorización es casi esto, pero no hay que olvidarse que había un 2 acá, ¿no? Entonces este sigue estando. Es 2 por todo esto, y todo esto está factorizado. Entonces la factorización final es lo que puse acá. ¿Sí? Ah, está bien, gracias. Sí. Bueno, entonces, a modo de resumen, si uno tiene un trinomio cuadrado, o sea, tiene algo con esta estructura, a por x al cuadrado más b con x más c, por no sé cuántas formas de factorización. Factor común, trinomio cuadrado mónico y trinomio, vamos a escribirlo repetición, trinomio cuadrado perfecto mónico y trinomio cuadrado mónico. Hay 3 formas de factorización para los trinomios cuadrados. ¿Sí? Entonces, si en el ejercicio tienen 3 términos y el grado es 2, tienen que probar alguna de estas 3. No hay otra opción. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Listo, profe. ¿Sí? Esta opción. Y en lo posible en este orden, ¿no? Este es el orden como de prioridad.
polinomios al cuadrado. Si tienen los tres términos, tenemos estas tres técnicas. El otro caso de polinomios cuadrados es cuando tenemos un binomio. Binomio al cuadrado. O sea, cuando tenemos... ¿Qué es la diferencia entre un trinomio y un binomio? ¿Cuál es la diferencia? Ambos son al cuadrado, o sea, la x está al cuadrado. Eso no hay discusiones. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Y uno tiene dos términos y el otro tres. Claro, uno tiene dos términos y el otro tiene tres. Sí, dos y tres. Entonces, en este caso, hay dos términos. Cuando tenemos algo así, ¿qué formas de factorización conocen? Vimos, ¿no? Siempre, la que siempre aplica es factor común, aplica siempre. ¿Y cuál otra vimos? Binomio cuadrado, ¿cuál vimos? Cuadrado perfecto. No, cuadrado perfecto es la que está acá. La otra que vimos es diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Ah, sí. Voy a poner más letras, diferencia de cuadrados. ¿Cómo era la diferencia de cuadrados? Es, otra vez, tiene que ser un binomio, así que tiene que haber dos términos. ¿Y cómo es el truco? Es un número al cuadrado menos otro número al cuadrado. Acá tenemos el binomio, dos términos, ambos al cuadrado. Entonces, ¿cómo es la factorización? Es a menos b por a más b. Sacamos las raíces. La raíz acá me da a, la raíz acá me da b. Estos son los que utilizamos. Y lo utilizamos uno negativo y el otro positivo. ¿En qué orden? No importa porque son factores. ¿Sí? Eso es una diferencia de cuadrados. Un ejemplo sería el siguiente. Tenemos, a ver, 25x al cuadrado menos 1. Les pido que factoricen esto. ¿Cómo hacemos para factorizar esto? Necesitamos dos cosas que estén al cuadrado y restándose, para que podamos usar la diferencia de cuadrados. La diferencia la tenemos porque hay un menos, hasta acá vamos bien. Entonces les pregunto, ¿esto es un cuadrado de 1? De 1. Y sí, es un 1 al cuadrado, ¿no? Sí. Entonces efectivamente esto es un 1 al cuadrado. Acá vamos bien. Y acá hay un cuadrado también. Si se fijan hay un 5x al cuadrado. 5x al cuadrado, ¿cuánto es? Es 25x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la factorización? La factorización es, yo les dije que si logran sacar las raíces cuadradas, son esos valores, uno restando y el otro sumando. Entonces, yo logré sacar las raíces. Una es esta y la otra es esta otra. Por ende, la factorización es 5x más 1 por 5x. Si acá puse más, acá pongo menos. ¿Sí? Una sumando y la otra restando. Hiciera, por ejemplo, 25x al cuadrado más 1, quedaría las dos con suma. O sea, O decís 5x. acá más. Sí. Ahí no sería una diferencia cuadrada, porque no habría una diferencia. Ah, sí. Él tiene que tener el menos. O sea, Sí. es requisito excluyente que tenga el menos acá. El menos es fundamental. Si no está ese menos, no se puede aplicar la fórmula. Bueno, sí. Profe, ¿y qué fórmula se aplica? ¿Cómo? ¿Qué se aplicaría? ¿Qué fórmula se aplica ahí? Cuando hay un más, no conocemos ninguna fórmula. Ustedes no conocen y de hecho yo ahora rápidamente tampoco. ¿Por qué? Porque la respuesta es fácil. Si acá aparece un más, quiere decir que la ordenada de origen es positiva, y si este término también está positivo, quiere decir que es feliz. Por ende no tiene raíces, por ende no tiene factorización. Entonces cuando hay un más ahí, es muy probable que no tenga factorización. Entonces cuando hay un más, no hay ninguna fórmula que puedan utilizar. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Tiene que haber un menos. Pero en el caso de los binomios sería. En el caso de los binomios, sí, estamos trabajando con los binomios cuadrados. Bien, y estos son los grandes casos que vamos a trabajar de factorización. ¿Sí? Con polinomios al cuadrado, perdón. O sea, cuando la x predomina el
cuadrada. O sea, cuando tenemos un polinomio de grado 2. Profe, ¿y si fueras 25x cuadrados más 2? 25x cuadrado más 2. Ahí tampoco no estamos en ninguno de los casos. 25x al cuadrado más 2. Perdón, 25x al cuadrado menos 2. Así. Mira, acá este sigue siendo una diferencia de cuadrados, solo que su escritura no es tan elegante. ¿Por qué? La raíz cuadrada de esto sigue siendo 5x. Y ahora te pregunto, ¿cuál es la raíz cuadrada de 2? No es que no tiene, sino que es fea, no la sé, pero es 1, algo, 1,7, no tengo idea. La raíz cuadrada es 1,7 y sigue con su desarrollo, entonces acá no nos dio un número exacto, pero igual la factorización la conocemos, es 5x menos 1,7, uno negativo y el otro positivo. O sea, es lo mismo el truco, no hay nada nuevo, simplemente que te dio un número con coma. Es lo mismo, ¿sí? Ah, está bien, gracias. Sí, el caso es el mismo, solo que no te dio exacta la raíz. Bien, ¿se entendieron estos casos? ¿Podemos ver algo con 4 términos, profe, también? Sí, 4 términos no solemos utilizarlo mucho, pero podemos ver algo. Con 4 términos son los cuatrinomios cubos. O sea, todo lo que vimos antes es para cuadrados. Ahora pasamos a hablar de cubos. ¿Sí? Y de cubos, ¿qué factorización vimos? Vimos 2 nada más. Se empiezan a hacer cada vez más complicadas las fórmulas. Y como era la suma de cubos, o sea, a al cubo más b al cubo. Y lo otro que vimos es resta de cubos. ¿Se acuerdan cómo era esto? Por ejemplo, suma de cubos, ¿cómo es? A más b por a al cuadrado menos a por b menos b cuadrado. Exacto, es a más b, primero los dos términos, por a cuadrado. Y ahora empezamos a intercalar los signos. De a más b cuadrado sin nada. ¿Sí? Este es el de suma de cuadrados y bueno, resta de cubos, perdón. Este es suma de cubos y ahora vamos a resta de cubos. Acá como era. A menos b Exacto, uno respeta el signo, a menos b. por a al cuadrado más b por a más menos b al cuadrado. Déjame pensar un segundo esto. Este es menos, efectivamente. Este de acá es menos. ¿Sí? Entonces, estas son las dos formas que son muy parecidas. ¿Y cómo sería un ejemplo? Bueno, los ejemplos acá son más escasos. Qué sé yo, a ver. Vamos con 8x al cubo menos 1. Si tenemos que factorizar esto, ¿cómo haríamos? O sea, descartamos todos los casos de... Bueno, factor común no lo descartamos, pero ahora sí, ¿no? Factor común no hay ningún factor común. Trinomio cuadrado perfecto mónico lo descartamos porque no es un trinomio cuadrado. De fuera. Trinomio cuadrado mónico lo descartamos porque no es un trinomio y tampoco es cuadrado. Diferencia de cuadrados la descartamos porque no es cuadrado. Las únicas que nos quedan son suma y resta de cubos, ¿no? Fácilmente uno ve que es una resta de cubos, ¿no? Porque si no es eso, nos quedamos sin herramientas. Entonces vamos a analizar los cubos. Esto, si se fijan, es 2x al cubo menos 1 al cubo. Uno tiene que identificar los cubos. Si no los identifica, no puede aplicar la fórmula. Bueno, dicho esto, ¿cómo queda la factorización? 2 menos 1, no, 2 más 1. 2 más 1, no, fíjate que el término cubo es este, ¿eh? Este sería el 2x, es lo que vino de hacer la raíz cúbica. ¿Ven? Lo que está en cubo aparece acá.
este caso, ¿cómo queda? ¿Cómo lo ven a esto? O sea, esto que dice 2x pasa a ser mi A. El otro. Y esto pasa a ser la B. O sea, todo esto es A. ¿Sí? ¿Siguen escuchando? Quedaría 2 más 1. Quedaría... Vamos a ver cómo queda entonces. Tengo que poner acá A. A es 2x. ¿Qué más tengo que poner? Más 1, ¿Por qué más 1? No sé qué porque menos. menos más. Si te fijas en la diferencia, cuando tenés diferencia de cubos, acá el signo que pones es un menos. ¿Sí? Así que es diferencia de cubos, va un menos. Como dijo alguien por ahí de fondo. Menos 1. Menos 1. Por, y bueno, ahora copiamos todo. ¿Qué tengo que poner? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, decime. Yo podría poner 2x 2x al menos cuadrado. 1 por 2x más 1 por x menos 1. ¿Podría ser? No, eso no se puede, eso da otra cosa, de hecho. No, la factorización es solamente esta. Sí, sí. Bien, entonces ahora, ¿qué otra cosa tengo que poner acá? 2x al cuadrado. 2x al cuadrado, todo esto al cuadrado, importante, más b por a, b Más es b 1, menos 1 no, por fíjense que el signo b es 1, b es 1, uno se olvida del signo, b es 1 por a es 2x, menos b cuadrado. 1 al cuadrado. En este caso es 1 al cuadrado, efectivamente. Así, esta es la escritura. Lo escribo un poquito más linda. Ahora tiene un factor común. Sí, ahora hay un factor común, es verdad. Bueno, no hay ningún factor común. Yo también pensé que había, pero no. Parecía que había un 2 de factor común, pero no. No lo hay, ¿ven? Entonces, ahora lo que se les puede preguntar es, ¿terminó acá la factorización o no? O sea, ¿conocen alguna forma de factorizar esto? Trinomio cuadrado perfecto. Muy nominal, a ver si. Trinomio cuadrado perfecto. Mónico no es, ¿por qué? Porque hay un 4, no hay un 1. Por ende, tampoco es un trinomio cuadrado mónico. Tampoco, este no es y este no es. Y les pregunto, ¿hay un factor común? Y la realidad es que no hay ningún factor común. Así que lo dejan así, no lo factorizan más. Después más adelante vamos a tener una herramienta más para factorizarlo, pero por ahora lo dejamos ahí. Una consulta, ¿en qué momento uno se da cuenta si es factor común o no? El factor común tiene que haber algún número multiplicando en todos lados. Por ejemplo, hay un factor común acá, ¿no? Hay un 1 por 4, un 1 por 2. Entonces, el 1 está repetido, uno podría sacar el factor común. No aporta nada porque es un 1, ¿no? Pero si vos encontrás un número que aparece en todos los factores, en todos los sumandos, ahí hay un factor común. Por ejemplo, si acá hubiera un 2, habría un factor común 2, porque acá tenés un 2 por 2, acá tenés un 2 y acá tenés un 2. Estaría en todos lados. ¿Bien? Ah, tiene que estar repetido en todos Tiene los que estar términos. repetido en todos los términos. En este caso no. A ver. Bien, porque está ese 1 ahí molestando. Bien, la realidad es que este truco, este tipo de factorización, este caso de factoreo, no es tan útil como todos los otros que puse acá arriba. ¿No? Estos son todos más importantes. Todos estos que puse acá. ¿Sí? Bien, bueno, fui claro con estos casos. Principalmente practiquen los primeros que expliqué, y eso seguramente les tomemos algo. No me fijé cuántos hay en línea, hay 22, muy poquitos hoy. ¿Alguna consulta con esto?
No, yo igual por ahora no. No. Bien. No, yo estaba repasando divisiones y no había llegado a los factores todavía. Estaba Dale, retrasada. métele pila con factoría, por lo menos estos primeros pasos. Todo el material digital que tienen ahí en el grupo de WhatsApp, de Facebook, hay unos archivos que tienen muchísimos casos de factorización. De hecho, se los voy a mostrar, no me cuesta nada. Un segundo. Y en Facebook, hay lo habíamos mandado al principio, ¿verdad? Sí, están todos los links en todos lados, déjenme ver. Pero había venido con el Drive, con el que subiste el Drive. Acá, en la carpeta de polinomios tienen, si se fijan, archivos de cubos perfectos, de diferencia de cuadrados, división con Ruffini, factor común. O sea, tienen uno por cada caso. Encima tienen un PowerPoint de división de polinomios. Por ejemplo, acá diferencia de cuadrados. Profe, ¿le puedo hacer una consulta de la guía? Sí, decime. Había un punto, el punto 2D, puede ser que era multiplicaciones y no lo entendí porque eran bastantes términos. Si querés dictámelo porque no la tengo acá a mano. Decime cómo era, pero sí puede ser. Serían, entre paréntesis, 3 por 1 al cuadrado menos 2 Entre paréntesis 3 por 1 al cuadrado 1 al cuadrado. ¿Sí? menos 2 por 1 a la 3 Bien. más 5 por 1 a la 4 Ok. menos 1 más 2. Sí. Eso se cierra paréntesis Ok. ¿Qué más? por 2 Por, por menos 2. Otro paréntesis. Por otro 2 paréntesis. 2. Sí. Por menos 2 al cuadrado. Ok. ¿Qué más? Por menos 2. Por menos 2. Sí. Menos 1. Se cierra paréntesis. Sí. Y todo eso estaba en un paréntesis. Y después había otro paréntesis. Ok. ¿Y qué decía el otro paréntesis? Había un paréntesis interno de ese que decía menos 2 a la 4 Sí. menos 2 por menos 2 a la 3. No es el primer menos 2 no es una multiplicación. Después del menos 2 al cuadrado es menos 2. El primer menos 2 no es menos 2 al cuadrado. Este de acá me O decís. sea, es menos 2 a la 4 Sí. y ahí va una resta. Ah, ok. Bueno, me dijiste que acaba una resta. ¿Qué tengo que poner? Menos 2. 2 por menos 2 a la 3 más 4 por menos 2 a la 2 Sí. menos 3. Ok. Eso es un paréntesis. Y después No te escuché nada. Y después el otro paréntesis sería 5 por 3 a la 5. Ahora, el otro paréntesis tiene una estructura parecida a esta. No aparece ninguna X ni nada. No. Totalmente números. Bien, entonces, ¿cuál es el problema del ejercicio? O sea, no sé bien cómo tener que hacer, si hago distributiva o qué uso. No usas nada. O sea, la idea de esto es que ustedes se familiaricen con los exponentes y con los signos. Nada más. 1 al cuadrado da 1, por 3 da 3. 1 al cubo da 1, por menos 2 da menos 2. 1 a la cuarta da 1, por 5 da 5. ¿Sí? Bueno, menos 1 más 2, acá no hay que hacer nada. ¿Sí? Esta es la idea, es que se familiaricen con los números, los exponentes, o si se animan que saquen algún factor común. Pero no... Y después ese resultado que obtuvo usted, después hay que multiplicarlo por los paréntesis.
Claro, Por el otro paréntesis. por este otro paréntesis, que si te fijas la dificultad es la misma. Menos 2 al cuadrado da 4, por 2 da 8, por menos 2 da menos 16, menos 1 da menos 17. O sea, son operaciones todas muy simples. Parecen muy largo, pero son operaciones simples. Sí, pero o sea, después de obtener todo eso, ¿yo qué hago? ¿Distributiva ahí? No, porque mira, agarrás esto, te fijas, esto da 1, hago la cuenta rápido, 1, 6, 5, 7. 7 por menos 17. Es una cuenta simple, es una cuenta numérica. Ah, está bien. O sea, es cierto que puedes hacer distributiva con todos los términos y eso te va a dar, pero bueno, si acá tenés muchos términos y encima haces distributivo van a ser muchos más. O sea, las operaciones son fáciles. No te mates haciendo la distributiva. Ah, está bien, era eso. Bien, genial. Bueno, todo esto lo borro igual. Bueno, si no hay ninguna otra duda, vamos cerrando la clase. Fundamental que practiquen, que nos vayan preguntando por WhatsApp. Estudien ustedes también. Repasen todo lo que es intervalos, curvas, operaciones con polinomios, factorización y lo primero que vimos de gráficos de polinomios. ¿Sí? Profe, ¿se puede saber cuántos problemas vamos a tener de acuerdo a cada tema? No, porque todavía lo estamos armando, pero no sé, dos o tres de cada tema, supongo. Ok, gracias. Nada. Bien, bueno, vamos cerrando la clase. No se asusten para el examen, no va a ser nada complicado, ni mucho menos. ¿Sí? Si estuvieran al día con las guías, siguiendo acá las clases o mirándolas en diferido, no van a tener problemas. Va a estar relativamente accesible el examen, pero no se relajen y traten de estudiar todos los temas. Profe, cuando suba la pizarra, ¿lo puede subir a PNG? Parece que supiera mucho, pero me dijo mi hijo, porque no la pudimos abrir después, nos quedó fijo ahí, tenemos que hacer un zoom y queda todo borroso. Dale, no hay problema. Pasa que en PNG la tengo que partir en varios segmentos, pero dale, la subo a PNG. No, porque el otro profesor la sube en ese formato y queda todo chiquitito y usted le hace zoom y se ven los números normales, se ve todo normal. Pero él sube varios PNG, sube 2 o 3. Si no pruebo igual, no me es difícil. Por ahí lo que hace lo guarda así. Primero lo debe guardar, claro, ahora sí. Seguramente lo particiona y genera una sola imagen, pero sí, pruebo de hacerlo, no debe ser difícil. Bueno, listo, disculpe, gracias. No, por favor. Bueno, bien, vamos cerrando la clase si les parece. Así que muchas gracias por estar conectados. Gracias, profe. Profe, hasta luego. Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. No, profe.